Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la trascendencia que puede tener tu trabajo. Hablaremos de matemáticas accidentales, de bocetos revolucionarios y la conservación clandestina de un mundo. Descúbrelo. Hola a todos, soy Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Hola a todos, bueno, para aquellos que nos ven en YouTube, les agradeceríamos mucho si nos pueden dar like, suscribirse y también darle a la campanita. Eso nos ayuda muchísimo y pues también de esa manera ustedes pueden, digamos, estar actualizados, ¿no?, del nuevo contenido que vayamos sacando. Ahora sí, sin más preámbulo, Esteban, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto, como siempre. Qué bueno, gracias. Dylan, gracias también por estar aquí. Gracias por la invitación. Hoy es un tema padre, interesante. Hoy es un tema interesante porque pues, justamente vamos a hablar de lo que, pues, justo, ¿no?, de la trascendencia de lo que puede tener las acciones diarias de las personas y que bien no lleguen a conocer, ¿no?, los resultados o verlos, pero finalmente dejan un legado. No sé, Esteban, ¿te gustaría iniciar? Pues sí, les comparto una pequeña historia, es como una pequeña anécdota sobre un joven que está estudiando estadística. Ok. Nos vamos a la universidad. Nos vamos a la universidad, sí. A la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, California, a finales de los años 30. Era un profesor polaco que daba su clase de estadística, el profesor se llamaba Jerzy Neyman. Okay. Él daba su clase de estadística y como en todas las clases de cualquier grado, había quienes se dormían, quienes no ponían atención y quienes llegaban tarde a las clases, ¿no? Eso pasa siempre. ¿Quién no conoce eso en la universidad? Como cualquier universidad. Así tanto en los años 30 como actualmente, ¿no? Y resultó que un día en una clase, Neyman anotó al principio de la clase 2 problemas de estadística que no tenían solución. Hasta ese momento nadie había encontrado la solución y los anotó para de ahí tomar su clase y explicar acerca... Como un ejemplo. Un ejemplo de estos... Los tomó como ejemplo, ¿no? Y los dejó ahí anotados y siguió con su clase. Y resultó que llegó tarde un joven llamado George Dantzig. Okay. Él llegó, ya la clase había comenzado, vio un par de problemas en el pizarrón, el profesor estaba explicando otras cosas y no supo qué hacer. Empezó a tomar apuntes y anotó esos 2 problemas que ahí no tenían una respuesta. Entonces supuso que como todo era una tarea más a entregar antes del examen final. Entonces lo anotó, lo guardó y siguió con su clase. Y tenía su tarea. Entonces trató de resolverla y no podía, pero después de unas semanas lo logró resolver. Entonces se la entregó al profesor pidiéndole una disculpa porque... Por entregarla tarde. Perdón, prof, ya. Sí, perdone, pero aquí está antes del examen, tardé más, los problemas están un poco más complicados de lo usual, pero terminé. Y bueno, cuenta que se lo entregó a Neyman terminando la clase, pero él estaba ocupado con otras cosas y nada más le dijo, bueno, déjalo sobre el escritorio. Ni siquiera sabía qué era, sino es como... Llegó alguna tarea me debe. Con la tarea y es como, sí, déjalo sobre el escritorio. Y dice Dantzig que él tenía miedo porque el escritorio estaba lleno de papeles. Y entonces nada más se lo dejó ahí con el miedo de que se perdiera su tarea, que era... En ese mundo de papeles. Lo que le había costado. Le había costado y que además era necesaria para su examen final. Entonces, bueno, se lo dejó ahí, se perdió en el mar de papeles. Y cuenta que unas semanas después, que fueron como 4 o 5 semanas después, 6 semanas después llegó un domingo el profesor a la casa del estudiante con unos papeles en la mano. A la casa. A la casa, sí, fue a su casa a tocarle así como, permiso, ¿dónde está, no?
Y pues ya le empezó a decir con los papeles en la mano que si estaba de acuerdo lo iba a publicar y que le había hecho un prólogo porque mira, y le enseñó el prólogo que había hecho. Ya le había hecho un prólogo y el otro. Para publicarlo y demás. ¿De qué? ¿Estuvo bien mi tarea? Y Danzig no tenía ni la menor idea de qué estaba hablando. Entonces digo, primero lo primero, explica qué sucede, ¿no? ¿Por qué estás un domingo en mi casa? Uno. Importantísimo. Sí, no, un domingo en la mañana con papeles explicándome cosas que no entiendo. Y entonces el profesor se dio cuenta que Danzig no tenía ni la menor idea de qué acababa de hacer. Entonces le dijo que esa tarea que le había entregado eran en verdad 2 problemas de estadística que nadie en el mundo había podido resolver en años. Y que él lo había logrado hacer. No sabía cómo, lo había entregado. Y que estaban bien. Y pues que él había hecho un acuerdo con una revista para publicar uno de los 2 problemas y le había escrito el prólogo para la revista y que si él estaba de acuerdo iban a publicar el prólogo de Neymar y su solución y saldría publicado a su nombre y todo. Y sería reconocido como aquel que solucionó de los problemas de la estadística y está muy bien, no sé cómo... Oye, y un punto en estadística, ¿no? Y entonces, pero sí tengo examen o no. Un punto en la materia, es como, sí puedo presentarla, pues no, ya eso más no cuenta, ¿no? Y resulta que años después, en los años 50, otro profesor otro matemático, húngaro, llamado Abraham Wald, llegó a la misma solución del segundo problema al que Danzig al que había llegado. Al que había llegado, el que no habían publicado, pero... Y seguro no lo habían publicado porque también estaban seguros de que estuviera correcto. Fue un estudiante el que lo hizo, ¿no? Uh-huh. Entonces, él le mandó una carta a Danzig diciéndole, oye, yo resolví el mismo problema, llegué a la misma conclusión que tú. ¿Qué te parece si lo entregamos ambos y aparecemos como coautor y ya ambos tenemos el crédito de la resolución de este segundo problema de la estadística que claro, era irresoluble, ¿no? Y pues le pareció buena idea. Danzig, pues ya eran 20 años después, 10 años después, ya él fue profesor fue un gran profesor de estadística, dio clases en universidades. Ajá. Y fue muy famoso, además de que resolvió estos 2 problemas y esta anécdota que muchos dicen, ¿no? De que uno por accidente puede encontrar la solución a problemas que no esperaba, ¿no? Imagínate que pasó así, no la tengo que hacer, se la entregó y dijo, bueno, ya. Por lo menos tengo derecho a examen. 6 semanas después ya había una revolución en el mundo de la estadística y él así en su casa, sin saber qué estaba haciendo. Sí. Llegó así en el pleno desayuno dominguero. Así, cosas así, ¿no? No, bueno. Pero bueno, yo me quedaba después de... Esta anécdota la había escuchado algunas veces como este sujeto que por despistado resolvió, creyendo que era tarea algo que era en verdad un gran problema. Uh-huh. Es bueno, ¿qué cosas hacemos? Llegamos a hacer o dejamos de hacer que parecen así como pequeñas, nimias, algo así como insignificantes, ¿no? Insignificante, pero cuánta relación o trascendencia tiene con cosas que ni siquiera imaginamos, ¿no? Con su tarea de matemáticas. Sí. Y sobre todo, aquí por ejemplo podemos decir, es algo que salió de una universidad, que ¿cuántas veces sale algo, o sea, ajá, de un estudiante que apenas está, o sea, cuando se fijan, ¿no? En el talento, sí, o se fijan... O sea, en gente de doctorado, todavía de maestría, pero así como que alguien de licenciatura... No. Pues es muy raro que alguien de ahí salga revolucionando algo. Yo creo que sería... Sí, pero pues... Yo no sé, yo a veces pienso que es por falta de atención tenerlo, porque seguro hay muchos que tienen cosas interesantes, tesis que jamás pensaste que un estudiante de universidad pudiera haber hecho, ¿no? Y que a lo mejor todavía están así un poquito burdas, pero tienen una idea muy interesante, muy original. Claro. Y ahí es donde entra la labor de un buen profesor, decir, bueno, vamos a pulirlo. Ajá. A mí me pareció sumamente ético, ¿no? Que este profesor de estadística haya ido y le dijo, oye, hice un prólogo, pero
quiero que tú Pues salgas es también. tu respuesta. Es tu O sea, respuesta. tú lo lograste. O sea, sí, que le haya dado el crédito como tú fuiste el Sí. que lo hizo. Se lo ¿no? resolvió. No te voy a poner 10, pero... Aún tienes el examen, Ahora ya muchacho. sí, yo creo que esa es la tarea de un buen profesor, ¿no? O sea, darse el momento y la atención de ver si hay algo pues tiene el talento frente a él, literalmente. Ajá, seguramente algunos en esa materia a lo mejor pasaban desapercibidos, pero no todos. Hay que pulir esos pequeños diamantes de tu materia. Hay los que pasan desapercibidos, a lo mejor brillan en otras En cosas. otras cosas, Ajá. por supuesto. Esa es la labor de un buen profe, estar revisando eso. Claro. ¿Y tú, Ilen, qué traes para nosotros? Yo les traigo un ejemplo de una persona que igual, así en su tiempo libre, modificó el futuro. Ok. Ok, casual. Como Back to the Future. No tan así, no tan- menos Porque ciencia también- ficción, Ah, ok. pero igual vas a ver que tiene mucho que ver con el cine actualmente. Ok. Ok. Katsushika Hokusai, Salud. Japón, ¿no? vamos a hablar de Japón, fue un pintor y grabador japonés. Sí. De esto que hacían, hacían un dibujo y decían, ok, este dibujo, ¿cuántas capas de color tiene? 5. Y por cada capa voy a agarrar un bloque de madera y voy a escarbar toda la madera y voy a dejar en alto relieve solo lo que va de ese color para que funcione como un sello. Ajá. Ok. Y entonces hacen, bueno, a ver, va el azul, va el verde, Ujú. va el rojo, va el negro y va el blanco. Y se van haciendo Y capas. con eso hacen 5 sellos y hacen una imagen completa. Ok. Bueno, Ok, sí. eso es pintor y grabador, Hokusai. Él era de finales del periodo Edo, que es de 1603 a 1868 en Japón. 200 años, ¿no? Pero- Sí, más o menos. Es conocido principalmente por sus grabados de paisajes. El que más destaca se llama 36 vistas del Monte Fuji. Es una serie de 36 vistas del Monte Fuji desde distintos ángulos de Japón. Ok. El camino, una aldea, una laguna, cosas así. El monte Y hay- tímido, ¿no? Es tímido porque luego se esconde entre las nubes. Y ahí el que más y todo el mundo ubica es la gran ola de Kanagawa, que es Sí. mundialmente conocido, que es una ola gigantesca que va del lado izquierdo a punto de engullir a unas pequeñas lanchitas y se ve al fondo un monte Fuji chiquito. Todo el mundo lo conoce. Sí. Entonces, sus grabados, junto con los que hacían otros maestros japoneses como Toyokune, Hiroshige, Utamaro, todos estos hacían este tipo y cada quien tenía su estilo personal. Pues todos estos tuvieron una tremenda influencia en el impresionismo y el postimpresionismo en Europa. Ok. Sobre todo por la manera en la que usaban la perspectiva estos japoneses. Sí. Y los temas que retrataban, que eran temas de la vida cotidiana. ¿Como más de la ruralidad? No, más bien de la vida cotidiana. Sí, sí, sí. Entonces, eso era interesante para un impresionista que estaba interesado en retratar la luz desde una perspectiva distinta en un ambiente que no necesariamente es un gran salón, una fiesta del duque. Claro. No, es un molino, un barco. Son cosas cotidianas. Aunque su influencia sobre artistas que van desde Manet hasta Picasso es muy interesante, déjeme contarle de otro de los resultados del arte de Hokusai. Ujú. Uno que resuena hasta la actualidad y forma parte de la conciencia global. A ese nivel. Muy bien. Además, inconscientemente más que la ola. Desde una perspectiva occidental, el ascenso de la cultura popular japonesa Ujú. es un fenómeno relativamente reciente. Comenzó a fines de la década de 1980 con la explosión de películas animadas conocidas como anime. Ok. Por ejemplo, Akira es muy conocida. Fue de las primeras que, wow, revolucionó. Ujú. Y actualmente, mundialmente conocidas, son por los trabajos del estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo. Sí, que es Todas todo un fenómeno. Un fenómeno espectacular eso. Sí. O las que hace Toei Animation, por ejemplo. Entonces, estos son grandes estudios que ahora no se quedaron solo con un mercado japonés, sino que sus animaciones se ven en todo el mundo. Sí. Y algunas son prácticamente de culto. Y es muy conocido
y esto todos los que ven anime lo saben, que el anime se inspira en historietas, procede del manga. El manga es una palabra japonesa para designar estos cómics, estas historietas impresas, Sí. por lo cual desde ahí es de donde la cultura japonesa ha tenido mayor difusión, desde el cómic. Y de ahí a su siguiente evolución, el anime. Sin embargo, es muy poco conocido que muchos de los aspectos del manga de hoy Sí. y de los años para atrás se remonta al trabajo de Hokusai. No el Monte Fuji. No al monte, ahí les va. Ajá. Además de las impresiones paisajistas que les platicaba ahorita, Sí. que tanto éxito tuvieron dentro y fuera de Japón, Hokusai publicó prolíficamente bocetos de la vida cotidiana, en los cuales hacía inclusión del humor, lo sobrenatural y los juegos de palabras a través de imágenes estratégicamente ubicadas en sus dibujos. Ok. Entonces lo que hacía era como bosquejos. Y decía, hay una leyenda de un fantasma, voy a dibujarlo. O hay una leyenda de unas ranas, voy a dibujar ranas. Entonces dibujaba lo que sea. Y era de un carácter muy personal. Esta colección de bocetos y estudios repletos de emociones y de detalles imperceptibles, bueno, más bien impecables y muy difíciles de percibir, Hokusai les llamó manga a esos primeros bosquejos. Ok. Lo que él hacía no de manera como... Lo que él hacía no de su arte principal. O sea, Sí. él lo que eran estos grabados, los ukiyo-e. Ahora quiero ser creativo de este Ahora, modo. lo que hago es estos bosquejos con los que me ayudo a hacer ideas y que son de muy buena calidad, y los llama manga. Produjo durante su vida 12 y 3 fueron publicados después de su muerte. En ellos se puede ver esta visión peculiar que tenía. Su interés en la representación de elementos con un estilo que perdura hasta nuestros días en el anime, Sí. de estudios japoneses e incluso de la animación occidental. Por ejemplo, si tú ves vamos a hablar de Pixar, que es wow aquí en Occidente. Sí. Pixar se cuadra ante los estudios Ghibli y los toma como referencia y, por ejemplo, luego les hace homenajes. En Toy Story 3 sale un peluche de Totoro, que es un personaje de una de las películas del estudio Ghibli. Y algo que hace Pixar muy frecuentemente es a sus personajes darles características físicas dependiendo de su personalidad, intensamente. Claro. Alegría es amarilla, es alta, tristeza es regordeta, chaparrita, azul. Ira es cuadrado, rojo. Entonces, estas cosas, con eso, transmiten de una forma gráfica una personalidad. Pues eso, sus orígenes están en Hokusai. Órale. Okay. En este tipo de caricatura que hacía. Y esto, él lo hacía medio de, pues esto no es tan importante. Claro. Y hasta la fecha resuena ahora a nivel global. Oye, y por ejemplo, digamos, esa fama que tenía Hokusai, esa fama que tiene hoy Hokusai, ¿no? Como artista japonés, la tenía ya en su... Sí. O sea, ellos, estos que te decía, vendían estas impresiones. O sea, no lo piensen como el trabajo de un pintor en Europa que hacía un cuadro y se vendía, o no se vendía y se moría de hambre. Piénsenlo más bien como gente que la misma idea de hacer impresiones para hacer varios y se vendían. Claro. Y entonces la gente tenía sus favoritos. O los utilizaban para ciertas cosas. Toyokuni hacía carteles para el teatro kabuki. Okay. Y por eso los hacían en forma de imprenta. Utamaro hacía mujeres. Entonces lo utilizaban en entornos más femeninos o para cosas de consumo femenino. Entonces cada quien como que tenía un mercado. Y la técnica en sí mismo, o sea, en sí misma ya era... O sea, podías hacerla difundir más fácilmente. Podías difundir más fácilmente y cada quien tenía su estilo personal. Okay. No es lo mismo las vistas que tiene Hokusai que las que puede tener otro de estos pintores. Está muy interesante. Es padrísimo. Sí. No, y mira, o sea, aquí también podemos ver claramente, ¿no? La trascendencia que tiene una impresión gilográfica del periodo Edo y unos bocetos del periodo Edo
en el manga actual, ¿no? En el manga y de ahí La caricatura. lo que te sigues. Exacto. La caricatura hasta llegar a nuestros Sí. días en los que la animación más llevada a al mayor detalle tiene raíces, sobre todo la de animación más tipo caricatura, Sí. tiene raíces en Hokusai y, Ok. y su visión de plasmar cosas curiosas y personalidad de sus personajes. Sí. No, está muy bien. Y además cómo refleja, ¿no? Pues sí, la cotidianidad y la cultura popular, ¿no? Un poco Exactamente. de Japón. Cosas que todo el mundo entendería. Sí. Y eso también es importante a la hora de animar algo, porque puedes crear un mundo fantástico que nadie ha visto jamás, pero encuentran ciertas anclas en el mundo que conoces y eso te ayuda a entender ese mundo fantástico. Ok. Esas son cosas que vienen desde de estas personas que trabajaban sobre mundos imaginarios basados en el consciente colectivo. No, me encantó. Interesante. Pues yo, bueno, si me permiten, No. Por favor. No, mira, lo que yo les tengo es, vamos a ver cómo se rescató y se logró conservar un mundo. Todo un mundo. Una cosmogonía, una forma de entender el mundo, Ok. ¿no? El mundo aquí está. Vayamos hacia el siglo, vamos a ir a viajar al México del siglo XVI, ¿no? Ya después de haber concluido Hernán Cortés la conquista de México, no pasó mucho tiempo para que las instituciones españolas, ¿no?, se asentaran en la Nueva España, ¿no? Sí. Entonces también le damos una política y una forma de estructura pues, ibérica en México. Y con ello, todo un sistema de organización social que incorporaba ahora a nuevos agentes y actores sociales, ¿no? Los indígenas. Los abusos claramente vividos por la población nativa durante los regímenes teocrático-militares mesoamericanos y también los abusos vividos durante los primeros años después de la conquista, exagerados, también sabemos por la leyenda negra, ¿no?, que utilizó Holanda e Inglaterra contra el Imperio Español. Bueno, eso nubla un poco, estos abusos y esta leyenda negra puede nublar un poco la visión actual que tenemos de la civilización precolombina, ¿no? Y digamos cómo, o sea, también la gestación de una cultura, lo que permitió la gestación de una cultura novohispana y que hoy también le debemos muchísimo. ¿no?, en México. O sea, la periodo colonial fue un tiempo de muchísima fusión y yo creo que la entidad de México y de las naciones latinoamericanas al día de hoy se entiende a partir de esa fusión, ¿no? Entonces, con la llegada ahora, en este tiempo, con la llegada de las primeras misiones evangelizadoras a México, hubo una o sea, ya pasamos de los abusos, ahora vamos a pasar a una aproximación a los usos y costumbres de los indígenas. Sí. ¿No? Tratar de entender cómo viven, qué piensan, cómo es su visión del mundo, porque claramente, como recordarán en sus clases de historia de la Nueva España, pues había una república de españoles y una república de indígenas, ¿no? Entonces, este esfuerzo fue hecho y llevado a cabo por el fraile franciscano Bernardo de Sahagún, quien entabló desde sus primeros momentos un diálogo intercultural, ¿no?, con ancianos y estudiantes del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, ¿no?, de estos estudiantes indígenas. Y de esta manera, en este diálogo intercultural fue recopilando y plasmando, obviamente en esta manera escrita, ¿no?, gráfica, pues la cosmovisión azteca, ¿no?, la cosmovisión náhuatl, y esta misma preservación que se hizo, pues pudo nutrir también el pensamiento europeo, ¿no? Porque esto viajaría a Europa. Sí, la idea era hacer que fuera un testigo, ¿no? Exacto, que fuera un testigo de lo que fue, porque ya no es como tal. Ya no es como tal, ya llegó y hubo una fusión. Entonces, en esos primeros momentos era, o sea, si querías conservar lo que se vivía o se pensaba en la sociedad náhuatl, ese era el momento. Sí. Porque años más tarde, siglos más tarde, la fusión la fusión va siendo cada vez más densa. 2 generaciones después y se perdió. Exactamente. Que, bueno, ¿cómo se dice? Otra intención de Sahagún es, bueno, con el texto,
De hecho, justo los primeros años en la universidad aquí en México se enseñaba se enseñaba de su texto, se enseñaba a los españoles, se les enseñaba de estas raíces Sí. indígenas. Ajá. El texto de Bernardino, no sé si lo mencionabas después cómo está conformado. Ujú. ¿Sí? No, adelante. Es que es además de los primeros textos que Europa hizo trilingües. Está Exactamente. en náhuatl, está en español y está en pictograma. Así es. Ah, wow. Y entonces es el primero, y justo este texto es el que le da una escritura al náhuatl, Ujú. porque eran nada más los dibujos, Sí. y él con el diálogo, él le puso una escritura La escritura y latinizada. puso la Ujú. traducción al español. Exacto. Y este texto trilingüe es también el que va a Europa para que se conozca qué es lo que dicen estos dibujos ¿Y cómo se Y esto- pronuncia? cómo se pronuncia, y es con lo que después en la universidad se empieza a dar, que era la materia de las antiguayas, que es justo la Antiguayas. antiguaya. Y es como si nosotros fuéramos ahorita a la universidad y nos dan la clase de cultura náhuatl. Ujú. Entonces, porque si eres español o eres criollo, pero esta también es tu cultura porque vives aquí, La tienes y que entonces aprender. Tienes que conocerlo. tienes que conocerlo, así es. Justo, pero fíjate que para llegar al punto que nos dice Esteban, o sea, pasaron muchísimas complicaciones. Ajá. O sea, porque a 18 años, o sea, digamos, volviendo, o sea, a 18 años de su llegada al continente americano, en 1529, Sagún inició estas interlocuciones, ¿no? Ujú. 1529. 1529. Ok. Te digo, o sea, Apenas se acaba de terminar. Apenas, ajá, o sea, 1521 cae Tenochtitlán. exacto. O sea, Sí. llevas Ujú. 8 años, si quieres entenderlo y conservarlo, era en Ya. ese momento. Eran los franciscanos de las primeras oleadas de franciscanos que llegaron, Justo. y que llegaron no solo con el interés de evangelizar, así como vamos a convertirlo, sino más bien de comprender un mundo nuevo. Sagún es reconocido como los primeros antropólogos de América, porque él llegó así como, más que, bueno, tú estás aquí y vas a comprender lo que yo quiero comprenderte a ti, Ujú. para saber cómo piensas, cómo vives aquí, para así poder yo también explicarte saber. bien. Ajá. Ajá, Y sí, es lo que quiero. de los trabajos más completos de evangelización que se tuvo aquí en América, porque llegó primero a comprender la lengua, es de los primeros trabajos en comprender la lengua, con este trabajo trilingüe y de comprensión también cultural que se tiene. No, y esa práctica, por ejemplo, no recuerdo si ya lo habíamos abordado en un capítulo anterior, pero pasó muy similar con las tribus nórdicas del norte de Europa, con los vikingos. A la hora de que llegó, o sea, se buscó evangelizar, pues primero se buscó entender, ¿no? O sea, la cosmovisión vikinga en ese caso, y en este caso la cosmovisión náhuatl, distinta, emparentada con otras cosmovisiones de los indígenas mesoamericanos, Sí. ¿no? Entonces, digamos, en esta interlocución, pues, que hizo Sagún con estos estudiantes del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, pues salió un libro conocido como La Historia General de las Cosas de Nueva España, ¿no? Ahí va eso que nos mencionaba Esteban, ¿no? De educar en la cultura náhuatl. En este libro, Sagún reconoció varios aspectos de refinamiento dentro de la cultura indígena, ¿no? Incluyendo, sin realmente saberlo, un pensamiento que el recién fallecido doctor Miguel León Portilla, que es muy, muy famoso murió recientemente hace poco más de un año, es muy famoso por su estudio del pensamiento náhuatl, ¿no? Así es. Entonces, esto llegó a equiparar, pues el doctor Miguel León Portilla, con base en lo que hizo Sagún, pues pudo llegar a equiparar este pensamiento como digno de los primeros presocráticos, ¿no? Sí. Antes de una filosofía como tal. Ajá. La información recopilada por el fraile franciscano provenía de los hombres llamados, aquí perdónenme, me cuesta mucho la pronunciación náhuatl, tlamatinime o conocedores de cosas, ¿no? Eran estos personas que tenían a su cargo el desarrollo humano de los estudiantes. Como los sabios. Los maestros. Que de hecho pues, los llegó a nombrar Sagún como filósofos, ¿no? Como el equiparable, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que hacían estos tlamatanime, ¿no? O conocedores de cosas, lo que hacían, como lo entendían los náhuatl, que estaba muy bonito, muy poético, y la verdad,
o sea, es padre como entenderlo así, entendían su labor como proveer de un rostro, ¿no? Y un tlamatini, o corazón, rostro y corazón al hombre, Ay, wow. ¿no? E invitar a cada uno a reconocerse frente al otro. Es que sí estaban gruesos. Entonces, Sí. estaban dándole, pues, estaban construyendo a un hombre, Ujú. ¿no? Estaban construyendo la humanidad para, o sea, el entender un humano náhuatl para su sociedad, Ujú. ¿no? Entonces, estos hombres sabios, bueno, que ya habíamos llamado, ¿no? Que le llamaba según filósofos, eran herederos de un carácter genuinamente humanista que se estaba gestando en las esferas altas de las sociedades mesoamericanas, ¿no? Entre ellos podríamos mencionar a, no aztecas, sino de Texcoco, de la ciudad-estado, pero podríamos mencionar a Nezahualcóyotl, ¿no? El rey poeta. Nezahualcóyotl, además de haber sido gobernante, despertó pues, por su famoso poema del Quetzal, ¿no? Sí. Que aparece hasta en los billetes de 100 pesos, ¿no? Es que hace poco me enteré que ese no es suyo. Ah, ¿no? ¿A poco? No. A ver, eso sí cuéntanos. Digo, no tengo la historia completa, pero No. justo hace poco estaba en una reunión Sí. con profesores de filosofía y demás, y había un compañero que se llama Nezahualcóyotl, Ajá. y le dijeron como de broma, ¿no? Que si nos decía un poema. Nos decía un poema así, y nos contó que ese poema, que el único que como que se le suele conocer a Nezahualcóyotl porque está en el billete, no es suyo, sino que más bien el Banco de México puso a Nezahualcóyotl, vio un poema bonito y los puso juntos. Ah, sí. Y la gente dijo, Y la debe gente ser de él. es de él, y la verdad no es de él. Y nos los confirmó justo una maestra que nos da los temas de filosofía en México, que tuvo de hecho mucho contacto con León Portilla. Sí. Y sí nos decía que no, al parecer no es. No, su y- poema. Que efectivamente no. Eso está muy... Eso sí no lo sabía. Es un dato Es curioso. como un dato curioso, pero que la gente pues, no lo sabe porque Sí. viene en el billete, hay Claro. una cara y un poema, así como las imágenes de Facebook que está Einstein y una historia. Sí. Y puedes decir así como, lo dijo Einstein. ¿Quién te lo dijo? Una imagen en Facebook. Sí, claro. Aquí te lo dijo un billete. Un billete. No, pero fíjate, sí, o sea, Pero también, es cierto, es cierto. Ajá, no, por supuesto, o sea, finalmente también, o sea, sí se le conoce o atribuye a Nezahualcóyotl como este nivel de cultura. Ujú, Tenía. eso Y sí, efectivamente era definitivamente. un rey poeta. Ajá. Eso sí. Entonces, Simplemente no es su sí, poema. no, Ese está no. excelente eso. Pero, digamos, o sea, Nezahualcóyotl llegó a tener un pensamiento ya incluso de una idea como de un dios único que él le llamaba Ometeotl. Ajá. Ujú. Entonces, digamos, sí había una sociedad con una pluralidad de dioses, ¿no? Con una confesión con mucha pluralidad de dioses, pero pues ya vemos cómo iba avanzando este pensamiento, ¿no? Que es algo que pasa en muchísimas culturas. En muchísimas En culturas. Egipto igual pasó con Akenatón, la revolución de Amarna Sí. fue Ajá. justamente decir, ¿sabes qué? Vamos a decir que es un dios. Dios. Porque entonces, Ujú. o sea, el chiste es que sea el bueno, Y yo- que sea jefe de los demás. Sí, y yo creo Así que es. eso parte, o sea, también es una misma evolución, o sea, del ser humano como ser, ¿no? O sea, Supongo de que su es su pensamiento va siendo más abstracto, más... Y cuando empieza a entender a lo mejor ciertas cosas que ya puede explicar. Y dice, Claro. ok, ya entendí que a lo mejor no es la diosa de las estaciones, sino que todos los años pasa lo mismo. Y que ya sé cuándo tengo que sembrar algo y cuándo no. Entonces, de cierta forma puede empezar a atribuirle... cambiar su entorno y empezar a entenderlo. Y dice, entonces a lo mejor no es tan divino. Ujú. El problema es que hay cosas que de plano no puede, pero digamos que va descartando hasta Claro. que dice, bueno, pues entonces todo lo que no, a uno. Aún no. Y habrá quienes se van a un paso más allá y dicen que no existe, Sí. o los que hablábamos el otro día, ¿no? Los que dicen, no, pues Dios es todo. El O panteísmo, sea, el sí. panteísmo, hay de todo lo que Pero- quieras. Sí, Pero son pensamientos que van evolucionando. por supuesto. O sea, digo, él, o sea, se equiparaba a estas personas como presocráticos, ¿no? Entonces hubo una evolución filosófica, Ajá. ¿no? Que veía Miguel León de Portilla, también lo llegó a ver, ¿no? O sea, ahora, una vez finalizada esta obra recopilada por Sahagún, ¿no? Que llamada La Historia General de las Cosas de la Nueva España, Después de España. que fue también construida bajo su dirección, empezaron a surgir varias inquietudes.
recordemos que estaban en un proceso de colonización, Ujú. ¿no? Entonces eso preocupó a la corona española, pues, principalmente a Felipe II, porque dijo, él exigió incautar la obra y evitar su publicación, Ok. o sea, a ese grado, porque él pensaba que el rescate del pensar náhuatl podía dañar este proceso de pues, nueva sociedad. Sí, de ahora ¿no? yo soy el jefe, tú no. Exacto. Ajá. Así. ¿No? Entonces, no obstante, la obra fue trasladada y protegida por el clero eclesial en manos de los franciscanos, en manos ya no de Sagún, pero del comisario general de la orden franciscana, Rodrigo de Sequera. La historia general de las cosas de la Nueva España llegó a la península ibérica. Ujú. Entonces ahí se conservó antes de que Felipe II dijera, esto no se va a publicar, De contrabando. destrúyanla. O sea, iba de contrabando, en contra de la corona, o sea, del dictamen oficial. Ajá. ¿No? Entonces, No, ahorita me acordé antes, Di. pero es que esta también es buena. Vámonos ahora del otro lado, vámonos a España. sí. Y ahí, más adelante, Miguel de Cervantes escribe El Quijote, primera y segunda parte, con todo y lo de Avellaneda, que se enojó, lo que tú quieras. Bueno, el chiste es que ya estaba en España y que la gente estaba consumiendo, digamos, la primera novela moderna, en la cual ya había un desarrollo de personajes. Sí. Pero ¿qué pasaba? A la iglesia no le gustaba que la gente se estuviera entreteniendo con eso. Como, ¿por qué vas a estar leyendo cuentitos si te puedes poner a rezar? Entonces la iglesia decía, eso no. Pero era muy buen libro. Entonces hasta a veces ellos lo leían, ¿no? ¿Qué pasó? Que dijeron, ¿sabes qué? Bueno, aquí en España nos vamos a hacer los de la vista gorda, pero que no llegue el virus al continente americano. Sí. Pero obviamente, ¿qué es lo que pasó? Piratería y empezaron a salir copias ilegales Sí. del Quijote que entraron al puerto de Veracruz y así se difundió el Quijote en América de forma ilegal y pirata. Wow. De hecho, así llegó no solo el Quijote, sino mucha Muchísimas, filosofía, sí. tanto española como... Pues la filosofía de la ilustración llegó Exacto, Exacto, la sí. filosofía de la ilustración Ajá. llegó por medio de la piratería a la Nueva España, Sí. porque no sé... Eso no se dice estaba que, bien. Se dice que Miguel Hidalgo tenía su sección de libros su sección de prohibidos. libros. Exacto. Sí. Se llama La Pequeña Francia, ¿no? Así le llamaban. Ajá, exacto. Pero te digo, o sea, finalmente, sí, este libro iba de manera ilegal. Ahora vamos al revés, Ajá. hacia Europa. Exacto, iba en manos en contrabando a España, en manos del comisario general de la Orden Franciscana, Rodrigo de Sequera, y llega a la península ibérica para estar ahí solo un tiempo, ¿no? Porque dijeron, aquí no está seguro, o sea, estamos bajo la corona todavía. Entonces, lo mandan a Florencia con el cardenal florentino Ferdinando I de Medici. Obviamente, Toda la es Florencia. Que ya en Italia se inició su trabajo no solo de conservación, sino de traducción, llegando al punto que nos comentaba Esteban hace un rato. O sea, ahí estaban los códices, estaba esta traducción, fueron la traducción de 2.468 imágenes descritas en lengua náhuatl latinizada y se tradujo en Florencia al italiano vulgar. Ajá. Entonces, de esa manera, pues ya llegó, digamos, en una lengua más común en Europa al estudio universitario. Desde entonces, el cuidado que le ha dado la ciudad de Florencia a estos códices, porque sigue en Florencia, ¿no? Han hecho merecedora a esta pieza, no del título de Historia General de las Cosas de la Nueva España, sino más popularmente conocida como Códice Florentino. Así es. Qué padrísima historia. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Fue el Papa? O por eso uno le dio una copia de estas fotográficas a León Portilla cuando fue a visitarlo. Ah, mira. Y tenemos entonces aquí en México una copia del Códice Florentino, lo más fiel. Lo más fiel, sí, es de Pero fíjate que son no 100, no 200, son 2.468 imágenes. Imágenes Sí. que fueron traducidas y traducidas después otra vez. Claro, y que hoy tenemos y que formaron parte de esta interlocución que tuvo a 20 años prácticamente a 8 años de la conquista de Tenochtitlán, Sagún con el colegio de Tlatelolco. Sí. Híjole, qué locura. Y que seguro tampoco se imaginó.
O sea, seguramente sí sabía que estaba rescatando una cosmovisión. Sí. Y seguramente a lo mejor pues, sí tenía un interés particular de, quiero entender, rescatar porque quiero saber bien esto y resguardar esta cultura. Y eventualmente quiero explicar y convertir el catolicismo de acuerdo a su comprensión. Lo que no sabía es que en ese proceso iba a ser uno de los registros más fieles del pensamiento náhuatl. Por supuesto. De hecho, es muy curioso. Luego, si quieres, te mando, creo que lo tengo en PDF, algunas imágenes. Se ve justo el dibujo del texto original. Sí. El dibujo, el náhuatl y el español, ¿no? Claro. Que así es como lo hizo Sahagún. Pero desde los dibujos se ve como cierta influencia, porque se pueden ver los códices antiguos, los que hacían los náhuatl. Sí. Y los que hizo él, aunque son parecidos, hay cierta influencia europea. Porque la vestimenta, por ejemplo, europea, okay, es más bien, por ejemplo, griego. Entonces, por ejemplo, están los filósofos. Sí, claro. Y entonces tienen una toga como los filósofos presocráticos. Sí. Y el mismo dibujo, el mismo estilo de dibujo es distinto. Es códice. Porque pero no es tal cual así. Porque si tú ves los códices, hay veces que es hasta difícil distinguir dónde está la cara o dónde están las manos. A lo mejor se entienden manos, pies, pero entre el tocado, la nariz y luego que le ponen como un tocado de nariz y se pierde mucho. Es muy bonito, pero es difícil de interpretar a nivel de, esta es una persona, este es un dios, este es un animal, etc. Y en el Códice Florentino sí están como diluido ese dibujo para que pueda una comprensión europea. Entenderse y decir, no, a ver, quítale tantito de esto y haz la cara así. Pero fíjate que, o sea, el esfuerzo de Sahagún de mudar una lengua que no tenía una lengua, o sea, que no tenía una manera que solo era fonética. Que solo era fonética, latinizarla para que pudiera haber una escritura. O sea, eso le debemos que hoy podemos nombrar a Xochimilco. Y escribirlo. Y no solo eso, escribirlo, vamos en el metro y te lo escriben en estas lenguas para las personas indígenas. Todavía te ponen un tipo pictograma. Pero es gracias a estos trabajos, que fue el primero, que entonces ha buscado darle una escritura a lenguas que son solo fonéticas y que además, si se quedan solo como fonéticas, tendrían un mayor riesgo a perderse, cosa que se está dando, y ahora te puedes estudiar en una universidad, puedes estudiar náhuatl, porque ya está escrito y están los poemas de estas personas escritos. Sí, hay todo un registro. Es muy interesante lo que dijo del metro, o sea, justamente fue una herramienta para cuando había muy bajos índices cuando el analfabetismo era muy alto, ¿no? En México pues se utilizaba, ¿no? Para que la gente que no sabía leer, estaba el nombre, y en Europa tú ves los nombres de las estaciones, pero pues aquí había imágenes que podían resonarle, bueno, pues me bajo donde está, no sé, donde Indios está... Verdes, el indio, ¿no? Sí. Pero no, yo decía incluso actual, o sea, he visto en Metro actualmente en las noticias que te lo ponen escrito con lenguas latinas, si quieres verlo así, pero el anuncio está en náhuatl. Y yo lo sé porque... La palabra, No solo la palabra, sino el párrafo, o sea, viene... Sí, o sea, me refiero, está hablado en náhuatl o otomí o mixteco y tiene subtítulos en español. Justamente. Y eso es gracias a estos trabajos de personas que le dieron una escritura, algo que no lo tenía, que solo era fonética. Y ese es un trabajo lingüístico. Y es o sea, brutal. O sea, pues, básicamente le permitió también a las comunidades indígenas de hoy llegar a escribir en su propio idioma. Así es, justo. Ya estas personas pueden escribir algo que antes ni se lo hubieran imaginado. Eso podían leer el dibujo y podían pensarlo, podían hablarlo, pero no podían dejarte un recado. Por supuesto. Y mira, pues, y eso fue nada más el estar, como decíamos, el profesor que podría tener el interés de conocer o el ojo visor del talento de sus alumnos, ¿no? Aquí Hokusai, que tenía la visión de estar, o sea, de lo que le rodeaba. Tener la perspicacia de encontrar cosas curiosas y poderlas plasmar según su personalidad. Y aquí, igual que Sahagún, pues el interés de conocer esta cultura a la que recién llegó y pues no conocía nada en 1529 de ella, ¿no? Entonces creo que también algo importante del trascender es, o sea, que te importe el otro, ¿no? O sea, que te importe
Uno, si es un profesor, que te importe el alumno. Dos, si eres un artista, que te importe la sociedad en la que vives. Otro, si, no sé, si también eres un religioso, o eres un diplomático, o eres un político, o sea, entender el lugar donde estás, ¿no? Ujú. Que te importe, que te intereses por entender ese entorno y hagas lo mejor dentro de tus posibilidades para... Si tu papel es cambiarlo de acuerdo a lo que puede lograrse. Si Sí. tu misión es preservarlo, pues preservarlo como debe ser y no como quieras que sea. Así Claro. es. Pues, Esteban, gracias. Guilen, gracias. Ya me confunden entre Mucho los gusto. dos. La barba, ¿no? La barba. La barba. No, pero muchas gracias también por haber compartido esto. Y gracias a ustedes también por habernos escuchado. Los invitamos a seguir leyendo Compas Guiándote por la Historia. Un minuto de lectura cada martes y jueves. Pueden escuchar el podcast cada lunes. Y saludarnos, si nos saludan por WhatsApp, cada viernes les llega un mensajito con el contenido de esa semana. Y de esa manera pues, estamos actualizados y van viendo el contenido que vamos sacando. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y pues aquí nos seguiremos viendo. Lean un momento. En un minuto, descubran milenios. Hasta luego. Bye, cuídense. Bye.